presenta un nuevo programa de Vuelo Azul, el otro camino, la Escuela Argentina de Biodecodificación, con enfoque médico holístico. Las semanas nos encontramos en la radio en Vuelo Azul, el otro camino, con el doctor Antonio De Santis. Un contacto semanal para darle apertura a la conciencia, para emprender un vuelo hasta encontrarnos con el cielo azul que nos permita despertar la fuerza de la sanación. Yo afirmo la salud en mí. El cansancio desaparece en todo mi cuerpo. Penetran fuerzas sagradas y las células enfermas abandonan mi cuerpo. Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Estamos en una nueva emisión de Vuelo Azul, el otro camino, aquí por la M830, Radio del Pueblo. Estamos en vivo, hoy 11 de mayo 2026, transmitiendo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una temperatura en este momento de 9 grados, pero una sensación térmica bajita de 7 grados. De todos modos, bueno, está mejor que el fin de semana, que fue muy lluvioso, ciclones en la costa, así que estuvo muy difícil el panorama climático, pero bueno, empezamos una semana a pleno sol y vamos a ir juntos descubriendo más qué nos está mostrando este sol. Así que bueno, estamos muy contentos de comenzar una nueva semana con ustedes, que son nuestros amigos. Vamos a dar inicio a este espacio, vamos a presentar a nuestra conductora, Laura Cecilia Martínez. Le damos la bienvenida. Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, por supuesto que estoy escuchando, estoy acá. No soy conductora, soy en todo caso acompañante del conductor Bueno, o co-conductora, pero bueno, conductora no no soy, que importa nadie se lo crea. los títulos. Muchas veces cuando trabajábamos en el consultorio me decían doctora. Sí. Y era muy gracioso porque yo decía, bueno, ya después de tantos años de trabajar, se van a reunir un día y me van a dar el diploma. Pero bueno, no soy, por supuesto que no soy doctora, soy terapista ocupacional y no soy conductora, aunque este espacio me encanta. Bueno, eso es lo Eh, importante, ahí está, sí, 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 el espacio es precioso. ahí está la conducción. Claro, el espacio es muy, muy lindo, así que sí. Em, bueno, me vas a preguntar cómo pasé el fin de semana, seguramente movido, moviéndonos, ya no No hay, estamos en no Mar hay del sorpresa, Plata. no hay sorpresa, sabes todas las No, cosas. no hay sorpresas, no, 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 ya nos conocemos. Eh, Así que moviéndonos, cosa que tiene lo bueno, tiene lo malo, así que nos tocó justo movernos en plena tempestad, pero por suerte, gracias a Dios, llegamos perfecto y ya estamos instalados lo más bien, así que acomodándonos nuevamente nuevamente acomodándonos, pero muy bien, por suerte. Y sé que hoy vas a hablar de un tema que me encanta, que es el sol. Así Así es. que sí, me parece qué lindo tema para tratar cuando uno lo añora un poquito, cuando uno tiene ganas de sentir esos rayos un poquito más fuertes. Pero bueno, el sol siempre está. Así Así que es. sí. ¿Querés que empiece a dar algunos datos? Sí, bueno, vamos dando un poco la actividad de esta semana para no confundir mucho a los amigos, amigas, los oyentes. Bien. Así que vamos a dar un poco las actividades de esta semana, las páginas y la Bueno. comunicación, la interacción por WhatsApp, que siempre nos permite el diálogo ameno y fraterno con toda nuestra comunidad del otro camino.
Bien, el teléfono es el 11-3-448-4461. 11-3-448-4461. Esta semana tenemos masterclass el jueves 14 de mayo a las 19 horas tenemos masterclass. Yo ya invité a todos, así que si no recibiste la invitación o el recordatorio, mándenme el WhatsApp ustedes, porque si no, no lo van a recibir. Yo ya envié a todos. Así que el que no recibió se anota mandándome un WhatsApp. Es entrada libre y gratuita y el tema es proyección terrena de un acontecer cósmico. Vamos a dar las páginas. Tenemos dos páginas. La página de escuela, que es terapeutaholístico.net, y la página del centro, que es centrodesantis.com. Yo diría que con Muy esto bien, por ahora estamos. muy bien. Bueno, la masterclass de este año vamos a hacer una continuidad de una temática muy interesante que es la sanación biográfica. Así que este va a ser la primera masterclass dedicada al comienzo de lo que nosotros entendemos que es la sanación biográfica y la finalidad terapéutica que tiene la biografía humana, bajo la retrospectiva que le vamos dando para encontrar las causas de nuestro dolor, de nuestros síntomas, y para poder también transformar, resignificarnos desde la actualidad, del momento que estamos viviendo en el dolor o en el síntoma, bueno, poder utilizar esa retrospectiva para transformarla en una verdadera sanación biográfica. Así que va a estar muy interesante. Hay que inscribirse previamente, como acaba de decir Laura. Esperamos que eh, poder el aula tenerla llena de amigos, de amigas, de por ahí de oyentes o de seres que por primera vez se acercan a nuestro espacio. Así que bueno, vamos a dar de vuelta al WhatsApp y vamos a dar comienzo un poco a esto de hoy, que va a ser un poco el viaje o el encuentro con el sol, que tiene mucho que ver con la sanación biográfica. Bueno, vamos a ver el Bueno, cómo WhatsApp. no. ¿Querés que dé de vuelta el WhatsApp? Es el Dale, once dale. Sí, tres cuatro cuatro ocho 4461. muy bien. Ahí dejanos tus mensajes. Necesitamos que sea interactivo el programa, que podamos opinar, que podamos reflexionar, que podamos comunicarnos y a través de esa comunicación generar conciliación. Porque el tema de hoy tiene que ver justamente con esto, con la identidad y el sistema inmunológico, y tiene como título o subtítulo metafórico un tren bajo el sol. Mirá qué interesante. Yo te voy a repetir un poco esta reflexión que hice para hoy, que es: yo afirmo la salud en mí. El cansancio desaparece en todo mi cuerpo. Penetran fuerzas sagradas y las células enfermas abandonan mi cuerpo. Yo no sé si cada vez que vamos al médico, cada vez que vamos a hacernos un examen, un estudio o lo que fuere, eh, nos dan, nos ofrecen esta afirmación o no. Pero ojalá lo puedas hacer, aunque no te lo ofrezcan vos mismo en tu interior, afirmar que la salud está en vos, que la salud no está afuera, que la salud no se compra, no se vende, no se canjea, que el cansancio va desapareciendo de todo tu cuerpo cuando afirmas la salud en vos mismo, y que está constantemente ingresando fuerzas cósmicas sagradas en nuestro ser, y las células enfermas abandonan constantemente nuestro cuerpo. Lo único que hace falta es afirmarlo, y cuando lo afirmamos generamos conciencia de esta pequeña reflexión que les escribí para hoy. Es interesante ver este tema desde la naturaleza,
porque uno observa la naturaleza como algo magnífico, que lo es, como algo bello y también como algo sabio. La naturaleza nos ofrece magnificencia, belleza y sabiduría. Pero esa misma naturaleza solo puede responder a la pregunta, cuando se la formulamos, de cómo se disuelve la forma humana. Cuando nosotros indagamos a la naturaleza, le preguntamos y la naturaleza nos contesta solamente cómo se disuelve la forma humana, pero no nos contesta la cuestión de cómo se mantiene unida. ¿Por qué digo esto? Porque la naturaleza, lo que observamos como reinos naturales, es el reflejo de reinos espirituales, que son los únicos que mantienen unido a nuestro ser, donde hay fuerzas constructivas y donde hay fuerzas de unidad que nos permiten generar mediante un instrumento que es el sistema inmunológico, nos permiten generar identidad. Entonces, sistema inmunológico genera unidad en nuestro ser y genera identidad. Pero ¿cómo, Antonio? No decía siempre que... Yo leí por ahí en Wikipedia que el sistema inmunológico tiene que ver con las defensas. Está perfecto, está bien Wikipedia. Pero digo, el sistema inmunológico, escuchá esto, el sistema inmunológico nos da identidad y nos conserva en la unidad. Es decir, que el sistema inmunológico opera bajo las fuerzas sagradas cósmicas que mantienen al ser humano en su forma y en la unidad, al ser humano y a los demás reinos también. Esa es la función del sistema inmunológico, mantenernos en unidad. Pero la naturaleza por sí misma, la única respuesta que nos puede dar cuando le formulamos esto, ¿qué nos mantiene unidos? No sabe qué contestarnos. Es decir, la naturaleza nos dice, no, yo no los mantengo unidos. Operan en mí fuerzas sagradas que me mantienen unido, que te hacen sentir en unidad, que permanezcas en unidad. Pero yo por sí misma no puedo, me disgrego, me disuelvo. Es decir, la naturaleza como tal, cuando dividimos a la naturaleza, la apartamos de los reinos espirituales. La naturaleza es un sistema cadavérico, no existe, se disgrega, se dispersa, se disuelve, lo absorbe la tierra. Pero cuando opera la naturaleza bajo las fuerzas cósmicas, esa misma naturaleza obtiene una fuerza especial inmunológica que hace que se mantenga en unidad, que hace que nos dé identidad, que nos genere autonomía y que nos permita avanzar en este programa de hoy, que es un tren bajo el sol. Este tema del tren o de los trenes me ha apasionado en lo personal, y déjame dedicarte o dedicarme a mí mismo unos minutos de reflexión, porque para que entremos en tema también es importante la introspección. Desde chico siempre me encantaban los trenes, me apasionaban los trenes. Me encantan los trenes porque en el viaje en un tren yo siempre le encontré proyecto y sentido a mi vida. Le encontraba proyecto desde que compraba un pasaje, elegía el lugar donde tenía que ir, donde quería ir, desde que elegía el lugar donde yo quería llegar, me sentía casi dueño de alguna manera, de ese espacio al cual quería conquistar. Es decir, había una expectativa y un sueño por iniciar un viaje que podían ser, habitualmente eran unas vacaciones, un viaje que podía ser a la costa. Había una expectativa y un sueño por esas vacaciones. Había una expectativa por algo que me llevara a un lugar de ensueño, un lugar de fantasía, un lugar en el cual yo quería conquistar un nuevo espacio-tiempo. Por eso siempre fui un apasionado
y lo sigo siendo, en realidad, de los trenes, me encantan los trenes. Me encantaba, ¿sabes qué? Ver los vagones unidos entre sí. Me encanta todavía caminar entre vagones. En ese momento me encantaba de niño llegar al coche comedor cuando íbamos generalmente a la costa en el verano y me encantaba conquistar ese espacio entre vagón y vagones, ¿viste? Donde se unen los vagones y quedarme ahí un instante. Y ahí sentía donde se unen, sí, perdón, perdón, Es que no, escuché, no, escuché una voz nadie ahí. habló. Ah, nadie habló. Bueno, entonces estoy escuchando voces peligrosas. Bueno, ¿viste? Donde se une un vagón con otro, ahí me quedaba un instante fugaz. Y te digo la sensación era un poco de miedo. El miedo surgía de decir, ¿y si se despegan los vagones? Es decir, el miedo surgía instantáneamente, de si el vagón se podía desprender, pero a su vez era un miedo, y por ahí le sirve a los que sufren o tienen miedos, era un miedo que de alguna manera me abrazaba, que me conquistaba. Era un miedo que me dejaba sentir seguro. Qué contradicción, ¿no? Un Vos miedo que sabés, me dejaba Antonio, sentir seguro y que a su vez me dejaba sentir inseguro. O sea, había una confluencia de seguridad e inseguridad que me atrapaba. Sí, decime. no, no, iba a contar mi experiencia, sí los invito a los oyentes también a compartir. Yo tengo la visión del tren eh, muy intensa, porque yo fui, cuando era muy joven, era mochilera, fui muchas veces mochilera, entonces recuerdo haber ido mucho en el tren, he ido a Bariloche en tren, entonces uno terminaba viviendo en el tren, uno terminaba durmiendo, a veces incluso prácticamente en el piso con la bolsa de dormir, y ese movimiento del tren que a uno lo adormecía. El tren tiene un movimiento cadencioso perfecto y un ruido también muy de adormecer. Y bueno, era muy grato el tren. Pero me pasaba diferente que a vos. A mí me gustaba, me encantaba, que es peligroso, pero me gustaba hacerlo, sentarnos en los escalones del tren, del vagón. Entre vagón y vagón estaban los escalones para subir y uno se sentaba y sentías que el aire venía y te soplaba. Eso era El- precioso. Y en cambio, me pasaba cuando pasaba de vagón en vagón, me daba pánico. Lo hacía rápido, me daba esa sensación del piso que se movía, del ruido también distinto, ese era un ruido metálico, uno sentía los engranajes, uno sentía que estaba enganchado uno con otro, lo sentía el cuerpo, sentíamos que era una cosa que se podía desenganchar. Era la única parte que a mí no me daba ese placer. Bueno, sería el anticipo de que dejar la tierra a mí no me da placer, el avión no me gusta y evidentemente lo que me hace recordar que me estoy suspendiendo de la tierra no me gusta. claro, qué interesante esto, porque viste que de niños nos llama el peligro. Sí, Es decir, es como que el peligro nos llama y en el peligro yo ahí percibía un choque de fuerzas que estaba gobernado por el miedo entre la seguridad y la inseguridad. Y ahí había un verdadero choque de fuerzas entre las fuerzas espirituales de la seguridad y las fuerzas naturales de la inseguridad. A veces las fuerzas naturales nos hacen sentir inseguros. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, yo hago medicina natural,
Yo hago tratamientos naturales, pero la fuerza natural por sí misma nos hace sentir inseguros. Pero las fuerzas espirituales nos hacen sentir seguros. Ahí está el choque de fuerza entre vagón y vagón. Y ahí está la percepción que me abrazaba y me dejaba un instante percibir algo inconmensurable, indescriptible, que era un choque de fuerza entre la fuerza natural, decir, mirá si se desprende el vagón, y la fuerza espiritual que me decía, nunca va a pasar. Esto es seguro. A veces las fuerzas naturales nos hacen sentir que se puede desprender un vagón del otro, pero las fuerzas espirituales nos hacen sentir que los vagones están perfectamente unidos y que nunca se pueden desprender unos de otros. Cuando vos te elevás hacia el espíritu, te das cuenta que nada se puede desprender de vos misma, de vos mismo. Que está todo unido y perfectamente unido por la inteligencia cósmica. Y esto es lo que me lleva al título de esta mañana, de encontrar identidad en la inmunidad, de encontrar identidad en el sistema inmunológico, que no es un sistema de defensa, es un sistema de cohesión, es un sistema de conciliación, es un sistema de mantener pegadas las piezas, es un sistema que nos brinda seguridad en la identidad. Cada vez que nosotros ingresamos a un viaje, cada vez que nosotros iniciamos un viaje, cada vez que subimos a un tren, cada vez que queremos conquistar un nuevo espacio, avanzamos hacia un lugar con un proyecto sentido, buscando el ayer, el vagón que quedó atrás, para lograr únicamente edificar el mañana, el vagón que está delante. Y había en mí una dicotomía en el momento de viajar a algún lugar, sea el que fuere, el lugar que había elegido por ahí para vacacionar unos días, había una dicotomía entre el ayer, el vagón que quedó atrás, que me despertaba una nostalgia, y el mañana, que era el lugar donde yo quería llegar, donde había en mí un despertar de una ilusión, un proyecto, un sueño, y generaba por momento una dicotomía entre volver atrás o seguir adelante. Te debo decir que siempre ganaba el futuro, pero te voy a decir por qué después. Siempre ganaba el mañana, siempre ganaba el sueño que quería conquistar, siempre ganaba el futuro, el porvenir y dejaba atrás el ayer. Dejaba atrás el ayer, en mi caso, con un poco de nostalgia, quizá por mi forma temperamental, melancólica. Quizá lo dejaba con un poco de sufrimiento, pero siempre el mañana conquistaba mi ser. Y esto es el sistema inmunológico, amigo, amiga, un tren bajo el sol, un tren que trata de conquistar constantemente el mañana, pero no olvidando el ayer, no olvidando el vagón que quedó atrás, no olvidando quiénes somos, quiénes fuimos, no olvidando la identidad. No hay mejor posibilidad de hablar esta mañana de identidad y sistema inmunológico, que están trabajando constantemente sobre el tejido conectivo, ¿eh? ¿Qué significa conexión? Mira qué interesante las palabras que usamos en medicina. Tejido conectivo es conexión, cementar, unir. Las fuerzas naturales se mantienen siempre cohesionadas. Las fuerzas inmunológicas se mantienen unidas gracias a las fuerzas espirituales. Y tenemos un tejido conectivo, un tejido conjuntivo, como lo quiera llamar, que se mantiene unido, que nos mantiene cementados, que pasa a ser un poco la unidad de todas nuestras moléculas, de todos nuestros átomos,
de todas nuestras células y tejidos, de todos nuestros vagones, gracias a esas fuerzas espirituales que llamamos fuerzas etéricas, que no son tangibles, pero que son altamente perceptibles cuando logras una introspección. Y eso permite generar unidad a través de un sistema inmunológico que se dedica exclusivamente a mantener cohesionado nuestro cuerpo, o nuestros planos, mejor dicho. Y el representante de esa fuerza en nuestra biología es fundamentalmente el tejido conectivo. El tejido conectivo, ¿sabés a quién tiene como principal representante? A la sangre. Es lo más central del tejido conectivo, nuestra sangre. Cuando la sangre comienza a circular, por nuestra circulación, comenzamos a generar lazos en nuestro interior, que son lazos de sangre. Comenzamos a generar lazos de familia. Y hay 3 tipos de lazos que genera la sangre que permite la unidad de los vagones del tren, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estos son los 3 grandes representantes de nuestra vida que están representando permanentemente a nuestro clan familiar. Estos 3 grandes representantes de nuestra vida circulatoria representan a tu familia, pero a su vez están representando a 3 grandes necesidades que tenemos como seres humanos a partir de nuestra familia. Estamos necesitando vivir para vivir bien. Estamos requiriendo recibir la vida en cada instante. Estamos también recordando que nuestros padres, el vagón que quedó atrás, nos han transmitido la vida y que a su vez nosotros se la transmitimos a nuestros hijos, el vagón del tren que va adelante. Y en la familia, esa identidad pasa de generación en generación, de generación en generación. Pero a su vez estamos necesitando algo a partir de, yo diría, de esta familia, de tu familia, que esa misma familia nos proteja. Cuando estás entre vagón y vagón, en ese lugar de enlace, esa misma familia te protege. Es como si necesitamos sentirnos protegidos por esa familia. Como a mí me Antonio, pasaba cuando iba de vagón en vagón. Hasta buscar qué, ahora te doy la palabra, hasta buscar qué buscaba yo, ¿por qué quería seguir adelante? No buscaba el éxtasis, no buscaba el nirvana, buscaba el salón comedor, donde podía tomar un café y comer una media luna. Sí, sí, Laura. claro, qué interesante. Nosotros, como lo hacíamos en grupo y no teníamos dinero como para ir a ningún salón comedor, eh, íbamos en grupo cuando queríamos caminar, pero lo interesante era que atravesábamos ese sector que a todos nos generaba inestabilidad porque se movía mal el tren y nos dábamos la mano, hacíamos como una cadena. Entonces, para pasar, siempre el que había pasado primero ponía la mano para atrás, ayudaba y así íbamos haciendo una cadena. Claro, esa misma cadena es la que nos va ofreciendo el clan familiar, la familia, los ancestros, y la seguridad de la fidelidad del espíritu, que mediante el sistema inmunológico nos mantiene unidos y seguros y reparados de toda posibilidad de desconexión, de toda posibilidad de descontrol. Entonces, ese tren bajo el sol de la familia, hoy hay mucho sol, bajo el Ujú. sol de la identidad, bajo el sol de aquello que yo dejaba atrás, el vagón, e iba en búsqueda de nuevos espacios, iba en búsqueda de nuevos vagones, iba en búsqueda de nuevas estaciones, pero siempre me sentía protegido porque sabía que la familia, que los seres queridos, que los vagones que yo dejaba atrás, que dejaban el ayer,
me acompañaba, me seguían acompañando para reidentificarme en el nuevo vagón, en el hoy, y en los vagones subsiguientes, en el mañana a conquistar. ¿Sabes lo que es importante? Que no te sientas extranjero en ningún vagón del tren, sino que sientas seguridad en el viaje en un tren, porque nuestra vida, amigos, es un tren. Y otra cuestión de necesidades en nuestro sistema inmunológico, en nuestro tejido conectivo, es siempre la necesidad de la unidad, es siempre la necesidad de la adhesión, siempre hay un impulso de adherencia. Y fíjate que hay tres grandes conflictos en el tejido conectivo, en especial en el tejido sanguíneo, que es el peligro de muerte en la familia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que sentimos el peligro de muerte en la familia y afectamos fundamentalmente los glóbulos rojos? Nuestros glóbulos rojos pueden aumentar o pueden disminuir según necesitemos dar más vida o menos vida a nuestra familia. Cuando estamos en peligro entre vagón y vagón, cuando sentimos que hay peligro, cuando sentimos que estamos amenazados, ¿sabés qué pasa con los glóbulos rojos? Los aumentamos. Aumentan los glóbulos rojos. Se produce lo que se llama poliglobulia. Muchos glóbulos rojos circulando. Porque nos sentimos amenazados y sentimos la necesidad de enviar más oxígenos a los tejidos, más oxígenos a la familia. Entonces aumentamos los glóbulos rojos, que son los transportadores del oxígeno y de la vida. Esto sucede en nuestra vida biológica, pero en función de nuestra necesidad anímica, de nuestra vida espiritual. Y esto sucede en la vida en un tren bajo el sol. También ocurre, o puede ocurrir lo contrario, que muchas veces estamos con determinado rencor hacia cierto sector de nuestra familia. No sé si te ha pasado, seguramente que sí, no soy el único. Demasiada separación en la familia, enemistades o conflictos no resueltos que se hacen eternos, seres que no hemos visto nunca más desde niños, porque no había empatía, porque había enojo, porque no nos sentíamos a gusto. Y ahí empezamos a bajar los glóbulos rojos. Bajamos los glóbulos rojos porque estamos de alguna manera limitando el oxígeno a ese sector de la familia, le estamos sacando oxígeno. Limitamos el oxígeno a esos lazos. El peligro de desprenderse los vagones entre sí. Ya los vagones no son tan seguros, se pueden romper, se pueden separar, de alguna manera estoy participando en esa separación. Limito el oxígeno a tíos, a primos, a padrinos, amigas, amigos, no sé, tantos seres. Estamos limitando la conexión. Estamos limitando la vida a esos seres dentro nuestro. Esto, por supuesto, es difícil de comprender conscientemente, pero subliminalmente hace un esfuerzo para poder percibirlo, por favor. Cada vez que discutimos, cada vez que nos peleamos, cada vez que nos alejamos con determinados sectores familiares, que nos pasa a todos, le estamos quitando oxígeno a ese sector. Estamos dando la posibilidad de que los vagones se desunan. Estamos anulando la capacidad de vivir dentro nuestro, en nuestra propia vida, en nuestro interior. Y por lo tanto bajamos los glóbulos rojos y hacemos anemia. Eso es el sentido de las anemias. Cada vez que haces anemia, estás de alguna manera quitándole oxígeno a algún sector de tu clan familiar, a algún sector de tu familia. Qué distinto es ver la biología de esta manera, ¿no?
porque esa biología magnífica, bella, sabia, de lo único que nos puede informar cuando no lo vemos de esta manera es que en realidad nos desprendemos, nos diluimos, nos separamos. Pero cuando la vemos desde esta perspectiva cósmica, percibimos entonces que la biología adquiere otro lenguaje y esto es biodecodificación. Esto es la verdadera biodecodificación. Entender el mensaje de los síntomas, percibirlos, vivenciarlos. Y por último, ocurre muchas veces que sentimos falta de cohesión, falta de unidad, falta de cohesión en la familia, falta de unidad en la familia. No encontramos, mejor dicho, puntos de unidad, puntos de congregación. No encontramos esos puntos de unión. Y es como si la disgregación dominara la vida familiar. De pronto, en ese tren nos quedamos solos, por ahí atrapados en un vagón. De pronto quedamos solos en un vagón con un nido vacío. De pronto vemos que cada uno hace la suya. ¿Cuántas veces nos quejamos, no? Y cada uno en su baldosa, cada uno hace la suya, cada uno en su vagón. Que cada uno avanza por su lado, que no hay puntos de unidad. Y es en ese momento donde comenzamos a afectar ¿a quién? A nuestras plaquetas. Las plaquetas son los representantes biológicos de la adhesión. Las plaquetas son los representantes biológicos de la unidad. Cada vez que tenemos una herida, cada vez que sufrimos, cada vez que vemos que el vagón se puede desprender del otro y quedamos en el vacío, cada vez que tenemos esa herida, aumentamos inmediatamente las plaquetas para que coagule esa herida, para que se vuelvan a unir los vagones, para que el tren siga viajando bajo el sol, para que se produzca una hemostasia, para que se produzca una unidad en el tejido conectivo. Cuando sentimos que necesitamos más unidad, generamos más plaquetas y más plaquetas, hasta que puede producirse una trombocitosis, que es un aumento de las plaquetas generando un coágulo, que llega hasta el punto que la medicina nos debe dar un anticoagulante para no generar trombosis. ¿Y qué es un trombo? Sino un fenómeno de unidad exagerada, exagerada por el miedo, exagerada por la incertidumbre, exagerada por la percepción de que nos vamos a quedar solos y atrapados en ese vagón y generamos un trombo, que es un fenómeno de congregación exagerada. Es una exageración de la adhesión molecular de las plaquetas, pero con el único fin de reconquistar la unidad aparentemente perdida. Vamos a dar el WhatsApp, Laura. Por supuesto, 1134484461. Dame reflexiones, pasame anécdotas, pasame vivencias tuyas. Te quería preguntar, no sé si viene mucho a cuento, pero me gustaría que me contaras las vías sobre las que nos movemos, sobre las que se mueve, ¿qué estarían representando? Y las vías están representando la conducción, el medio de transporte, el medio bajo el cual se transporta nuestros vagones. Es decir, estamos encaminados hacia el proyecto sentido que hemos elegido. Y para eso tenemos los rieles, las vías que nos van conduciendo. Y eso es algo que está plasmado ahí, que lo vamos plasmando, pero esas mismas vías dependen de nosotros en el transitar de vagón en vagón. Esas mismas vías están dependiendo de nuestra autoridad, de nuestra autoestima, de nuestra capacidad de proyectarnos hacia el mañana. Esas vías dependen de todos nosotros, pero la estamos utilizando nosotros como instrumentos para poder encaminar la vida, para poder encarrilar, vaya la palabra, la vida. Otra vez Vos sabés ocurre. que
Qué interesante, Antonio, porque estaba también recordándome, me están viniendo muchos recuerdos, ¿no? De vivencias. Al vivir en Adrogué, todos los que vivimos en zona sur, o en esa época sobre todo, te estoy hablando de varios años atrás, uno vivía mucho en el tren conectaba, que lo sigue haciendo Claro, en el día de hoy, ¿no? Y dentro de esos recuerdos tengo esa sensación tan específica del egregoro que se formaba en el tren. Había un egregoro especial. Entonces, por ejemplo, una vez me tocó viajar siendo adolescente de vacaciones a Córdoba con mi mamá en tren. Eh, y fue muy gracioso porque nos incluyeron inmediatamente. ¿Pero a qué me refiero con incluirnos? Se cantaba y todos cantaban. Había guitarra y todos cantábamos. Cuando se había que comer, era todo siempre comida en conjunto. La gente convidaba naturalmente. Gente muy humilde, por ejemplo, los trenes que van al norte, muchas veces las mujeres vienen con las canastas con la comida y comen todos. Es gente humilde y saben compartir. Son recuerdos muy, muy lindos. Y el otro recuerdo que también tengo que tiene que ver con el egregoro es que uno, aparte de cantar, bueno, ustedes saben que a mí me gusta bailar también. Entonces, en otro momento de mi vida, se nota que el tren estuvo siempre presente y veníamos con grupos de amigos y bailábamos en el tren. En el medio del movimiento del tren y de la gente que aún estaba allá en el tren, que no había gran espacio, que digamos, igual no, nos animábamos a bailar en el tren. Tengo recuerdos preciosos. cada vez que congregás, cada vez que hay egregoro, cada vez que disfrutás de ese viaje en conjunto, hay más plaquetas en tu sangre. Claro. Tengo un Eh, mensajito. sí, vamos. Del loco Murdoch. Buen día, doctor y Laura. El ser humano se dedica desde hace mucho tiempo a acelerar los viajes para que lleguemos lo antes posible a destino. Para mí un gran error. Bueno, Hubo muy una buena. época donde disfrutábamos el tiempo, esa energía invisible y divina. Los viajes eran para alegrarnos y cargarnos de energía y compartir alegrías. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a ir Y viendo a lo largo del año, en las sucesivas tenemos masterclass, otro. ¿sí? Pero digo, Estamos, espera que le voy a responder. sí, Pero sí, en lo sucesivo del año vamos a ir viendo en sanación biográfica, a lo largo de este año, que hay viajes terrenales, que hay viajes terrenales que son lentos, que hay viajes etéricos que son menos lentos, y que hoy estamos en la era de los viajes astrales que son muy rápidos. Entonces, si uno ve desde la perspectiva planimétrica al ser humano y no desde una sola perspectiva, se va dando cuenta de los paradigmas que van dominando cada época. Esto le respondía al loco Murdo con un fuerte abrazo. Sí, seguí, seguí. sí, cómo no. Tenemos otro informe, nos cuentan, dice, estamos cruzados por el sonido del tráfico de los trenes. Están cruzados los que van a Cañuelas, a Drogué, a La Plata. Soy de Turdera. Eso también es precioso. Es Cuando precioso, uno sí. ve las vías que se van dividiendo como si fueran las venas Ese, varicosas en la pierna, ese. uno ve que van por un lado, van para el otro, van para el otro, y a uno le parece imposible que el tren pueda hacer esa derivación perfecta. Bueno, Y es casi siempre, ¿no? Cuando no descarrila. claro, claro, sí, es fascinante realmente. Bueno, a mí me fascinan los trenes y por eso esta reflexión en el día de hoy. Eh, pero también ocurre lo contrario a lo que vos marcabas recién, a ese egregor, a esa unidad, a cantar, a estar juntos. Ocurre que muchas veces eh, cuando estamos en ese clan familiar, especialmente en ese egregor en el cual nacimos, sentimos que no tenemos identidad, no es nuestra identidad esa. Sentimos que estamos en búsqueda de identidad en nuevos vagones.
Sentimos a veces inclusive que hay demasiada adhesión. Y no queremos que haya tanta adhesión, que nos entorpece el viaje en el tren. ¿Viste? Cuando hay demasiada sobreprotección, cuando hay demasiada una unión estereotipada, y sentimos que eso no nos permite viajar de vagón en vagón. Seguramente te ha pasado. A veces no nos animamos a salir de ese vagón porque el clan es tan adherente que nos mantiene ahí. A veces nos da culpa salir al otro vagón. A veces nos da culpa seguir viajando de vagón en vagón. Pero vemos que queremos conquistar el proyecto sentido de nuestra propia vida. Queremos dejar de lado aspectos genealógicos que fueron dominando nuestra vida hasta la edad que sea. Y queremos comenzar a conquistar nuestra propia identidad, a generar nuestro propio sistema inmunológico que nos conduzca a la unidad y a la autenticidad. Comenzamos entonces a quemar algo del ayer. Comenzamos a quemar viejos programas, comenzamos a quemar viejos pergaminos de nuestros padres biológicos. Queremos volver a conquistar un espacio propio, sueños, proyectos, ideales. ¿Y qué hace nuestro tejido conectivo? Siempre a la orden del cerebro, siempre a la orden de nuestra mente. ¿Qué hace nuestra médula ósea? Le dice, bajen las plaquetas, por Dios. Bajen las plaquetas, aquí hay demasiada adherencia. Bajen las plaquetas, por Dios. Este ser necesita deshacerse de algo viejo. Este ser necesita seguir viajando de vagón en vagón, necesita separarse de algo antiguo, necesita quitar de sí viejos programas, necesita quemar ciertos pergaminos psicobiológicos que dominaron su vida. Por favor, bajen las plaquetas, bajemos las plaquetas, y cuando bajamos las plaquetas generamos lo contrario a la trombosis, que son las sangrías. Y cuando generamos sangría, generamos hemorragias. Y cuando generamos hemorragias en nariz, en recto, cosa digestiva, en la piel, extravasaciones, estamos limpiando la sangre, estamos lavando la sangre, estamos haciendo una sangría de viejos programas, estamos haciendo una sangría de viejos pergaminos, estamos dejando atrás viejas historias, estamos queriendo conquistar un nuevo vagón como un tren bajo el sol. Estamos queriendo conquistar nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, ideales. Queremos dejar atrás nuestro ayer. Queremos conquistar un nuevo mañana. Vamos camino al oriente. Por supuesto, llevando al occidente en nuestro interior, pero un occidente que sea con menos adhesión, con menos trombosis. Con nosotros, como somos aprendices eternos en ese viaje, vamos hacia el oriente, vamos hacia la conquista del maestro, vamos hacia la conquista de nuestra misión, vamos a recordar nuestro destino, vamos hacia adelante, pero siempre hacia adelante. Y esto es un tren bajo el sol. Damos el WhatsApp y vamos a un espacio musical. Bueno, perfecto. 11-3-448-4461. Muy bien, quédate ahí, no te vayas más de Vuelo Azul el Otro Camino, ya volvemos, señor director, es un momento. Ahora ve Luz Casé con un tema que tenga que ver con lo de hoy, con un tren bajo el sol. ¿Ya lo tiene? Vamos, no te vayas, ya volvemos con más Vuelo Azul el Otro Camino. Bajo el sol me va llevando a mi ciudad, de regreso a mi Belleville. Oro y verde es el color de los campos que acompañan mi ansiedad. Suena en mi alma la canción que dejé cuando partí. Volver a casa es renacer, sintiendo el sol como el de ayer.
la ciudad donde están mis sueños, mis amigos y la gran imagen de mi papá. Suena en mi alma la canción que dejé cuando partí, volver a casa y renacer, sintiendo el sol como el de ayer. He comenzado a sonreír porque estoy en mi Belleville. ¡Uepa! El otro camino. ¿Le gustó el tema musical? A mí me encantó. Un temazo, letra y música de Christian Roth, realmente un tren bajo el sol, musicalizó este, muy bien este programa de hoy. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Vamos a dar los WhatsApp, si te parece bien, vamos dando las páginas web nuevamente. Bueno, cómo no. Empezamos por las páginas web. Terapeutaholístico.net es la página de la escuela donde pueden ver el programa, pueden ver los cursos que estamos dando actualmente. Tenemos después la página asistencial, donde está toda la bibliografía del doctor, la que usamos en los cursos, es centrodesantis.com. El celular o el WhatsApp es el 11-3-448-4461. Recordamos último recordatorio. Este jueves 14 de mayo, 19 horas, tenemos masterclass libre y gratuita. Tienen que estar inscriptos. El tema es sanación biográfica, proyección terrena de un acontecer cósmico. Y creo que no anunciamos más nada esta semana. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, hay un representante más de nuestro tejido conectivo en el sistema sanguíneo, que son los glóbulos blancos, que no mencioné. Es decir, nosotros para poder dejar atrás un vagón y generar esa aparente desunión para encarar nuestro proyecto sentido de vida, podemos bajar las plaquetas, hacemos la sangría, pero también podemos aumentar los glóbulos blancos y generar una especie de lucha, de puja, de rencilla interna en nuestro ser para poder defendernos de un ayer que nos atrapa, de un pergamino que nos pega demasiado, de un anticuario que no nos permite avanzar hacia novedades en los próximos vagones, de un anticuario que no nos permite llegar al salón comedor, de un anticuario que no nos permite transitar de vagón en vagón y generar experiencia de vida nueva y reformulación de vida en cada vagón que vamos transitando. Ahí aumentamos los glóbulos blancos y estamos en lucha. Entonces acordate, glóbulos rojos, vida, o también muerte cuando lo bajamos, glóbulos, plaquetas, perdón, mayor adhesión cuando la subimos, menor adhesión cuando la bajamos, y glóbulos blancos, mayor lucha cuando los subimos, menor lucha cuando los bajamos. Y ahí entendemos por qué tenemos 3 representantes del tejido conectivo en la sangre y las funciones que van teniendo desde la perspectiva de la biodecodificación. Yo te voy a pedir que rescates en este instante en tu vida, pero hacelo, puntos de unidad. Te pido por favor que rescates puntos que te generen unidad y no disgregación. Cada vez que conquistás un punto de unidad, y hacelo ahora, estás fortificando tu tejido conectivo. Cada vez que conquistás un punto de unidad con lazos familiares, con lazos amistosos, cada vez que generás un punto de unidad con Dios, cada vez que generás un punto de unidad con los reinos naturales, cada vez que generás un punto natural con la tierra, el fuego, el aire, el agua, comienza a fortificarse tu tejido conectivo. Y comienza a fortificarse
tu sistema inmunológico y comenzás a recuperar identidad divina. Identidad divina. Comenzás a sentir nuevamente que sos un ser espiritual. Hacelo esto que te estoy pidiendo. Rescatá puntos de unidad. Comenzarás a percibir nuevamente que sos un ser soberano, que no te puede dominar un Estado, que no te puede dominar un gobierno, que no te puede dominar un poder mundial, que no te puede dominar empresas multinacionales, sino que estás prácticamente independizándote en este plano de todas las ataduras mediáticas que hubiera o que van a haber. Conquistá ahora en este instante, conquistá puntos de unidad, dale, hacelo, animate. Conquistá puntos de unidad dentro tuyo. Conquistá puntos de unidad dentro tuyo y volvé a reconquistar fuerzas inmunológicas. A vos que te dijeron que tenés baja la inmunidad, que tenés baja la defensa, que tenés que tomar vitamina, empezá a conquistar dentro tuyo puntos de unidad. Fuerzas que te permitan batallar con situaciones adversas, con tormentas que vengan en tu vida a partir de este momento, si las conozco, con tormentas que se vayan avecinando, con los desiertos que te tocan recorrer, si los conozco también, con todos los gigantes que te toca derrotar, que tenés que derrotar. Comenzá a fortificar dentro tuyo, a encontrar puntos de unidad, y a partir de ese momento, recién ahí, podrás decir, yo afirmo la salud en mí. El cansancio desaparece en todo mi cuerpo. Penetran fuerzas sagradas y las células enfermas abandonan mi cuerpo. Te pido esto por último, que acompañes y repitas después de mí, casi como un eco radial, casi como un eco del lenguaje, porque en el eco existe la resonancia, que nos permite generar fuerzas autocurativas en todo el ámbito donde llegue esta emisión radial. Repetí, las fuerzas sagradas penetran y las células enfermas abandonan mi cuerpo. Los esperamos este jueves. ¿A qué hora, Laura? 19 horas. 19 horas. Bien, ahí vamos a seguir con esto, con el tren bajo el sol, bajo la perspectiva de todo lo que es la sanación biográfica. 19 horas, damos el WhatsApp por última vez y nos vamos despidiendo. 1134484461. Perfecto, también nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir este programa en un instante, en un ratito, en el día de hoy seguramente, donde vas a poder ver otros videos, otras programaciones que hemos tenido, que es El Otro Camino TV. El Otro Camino TV de televisión. Y nuestras páginas web, que son Las páginas web terapeutaholístico.net y centrodesantis.com. Muy bien, espero que tengan un excelente comienzo de semana, una semana muy productiva, y lo único que nos resta decir, gracias por estar. Nos vemos el jueves en formato de Masterclass. Chao, bendiciones. Auspició este programa